Buenos días, amada Iglesia del Señor, que nos siga bendiciendo. Le voy a invitar que vamos a la Biblia. Al Evangelio Mateo, capítulo 5, del 43 hasta el 48. Evangelio Mateo, capítulo 5, del 43 al 48. Y voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios nuestro Padre Celestial, aquí estamos reunidos en torno a su palabra. Gracias, muchísimas gracias, Señor, por traernos este maná venido de los cielos para nuestra edificación. Que todo lo que pueda salir de este lugar solamente sea su palabra, Señor. Y que ningún ingrediente ajeno, Señor, venga a enturbiar o diluir lo precioso de su palabra, y como usted quiere que nosotros también caminemos en la senda de la fe. Muchas gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos ha dado hasta esta hora, Señor. Nos hemos sentido, Señor, privilegiados por estar en su casa de oración. Gracias, Señor, por la iglesia de los niños, por las profesoras, por nuestros hermanos en servicio y por cada uno de nuestros hermanos acá presentes, a quienes pedimos, como siempre, que toda nuestra atención, todo nuestro sentido solamente sean en usted, en una santa contemplación hacia su persona, como también a su palabra. Su bendición la rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, estamos en este sermón tan precioso que la Biblia identifica como el sermón de la montaña o el sermón del monte. Y ya lo hemos dicho en otras oportunidades, ya llevamos con 14 enseñanzas a este respecto. Son nada menos las palabras de nuestro divino Maestro enseñando a las multitudes que estaban en esas laderas de ese cerro, de ese monte, y que de seguro llenaron ese lugar para escuchar de los labios mismos de nuestro Señor Jesucristo esta enseñanza que de pronto, no sé si usted tiene la misma impresión mía, que es una enseñanza tal vez inalcanzable. Todo lo que hemos visto durante este tiempo, al parecer debería ser dada a unos extraterrestres.
Sin embargo, son enseñanzas dadas a extranjeros, advenedizos. Y esos extranjeros y advenedizos somos los que por gracia y misericordia del Señor somos hijos de Él. Y aplica a nosotros, aunque parece inalcanzable de que esto se manifieste en nuestra vida, pero sabemos que la unción del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones es la persona que nos ayuda, como dice la misma Escritura, en nuestras debilidades, para poder avanzar y cada día parecernos más al Señor. Recordaba mientras meditaba en esta Escritura y escudriñaba la Biblia, que no en vano el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, de tal manera que la imagen y la semejanza de nuestro Señor sea reflejada en nosotros. Aunque todavía no estamos en el tiempo de la glorificación, que es donde alcanzaremos la estatura de un varón perfecto, pero en este tiempo ya el Señor desea que podamos alumbrar a un mundo totalmente en oscuridad y viviendo, como dicen los lolos, en cualquier onda. Viviendo sus cosas, viviendo sus mentiras, viviendo las cosas que no tienen sentido. Y nosotros se nos habla a través de la Escritura, en especialidad hoy día, un tema trascendental. Toda la semana hemos sido tremendamente enfrentados en la Escritura de nuestra vivencia como creyente, pero hoy día de una manera muy particular a través de un tema tal vez angular de la Biblia, como es el tema del amor. Y lo que identifica a los creyentes y a la iglesia del Señor es el amor. Eso es lo que debe identificarnos. Y cada uno de nosotros necesita ser amado. Amén. Cada uno de nosotros necesitamos ser amados, pero también hay una imperiosa necesidad de amar. Y es la razón que nosotros no podemos dejar de congregarnos, porque los que más requieren de nuestro amor son nuestros hermanos, y nosotros también requerimos del amor de nuestros hermanos. Y es una de las razones que no somos esporádicos en el modo de nuestro servicio al Señor, sino que sistemáticamente, como les digo, tendríamos de pronto que estar hospitalizados, tal vez con suero, con oxígeno, para fallar a estar con aquellos que tienen que recibir de nuestro amor y a la vez dispensarnos de su amor. Porque, insisto, el hombre necesita ser amado, pero también necesitamos amar. Entonces, este párrafo es muy importante, como es toda la palabra del Señor, pero aquí vamos a notar, como las otras veces, lo que dice la ley de Dios, que debe ser cumplida. Sin embargo, como los sapientes religiosos de la época la habían torcido para favorecer sus propias tesis, sus propias propuestas, y donde el Señor viene a ratificar su ley, pero también a aclararla,
viene a manifestar verdaderamente la interpretación que se requiere. Entonces, para un mejor ordenamiento, decir que voy a dividir esta enseñanza en tres, y la última, la cuarta, sería la conclusión. Primero el mandamiento, versículo 43. En segundo lugar, el mandamiento correcto, versículo 44. Las razones por qué hay que cumplir este mandamiento. Y finalmente la conclusión. Entonces veamos el mandamiento que está aquí en la palabra del Señor en el versículo 43. Toda nuestra atención al versículo 43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús se refiere a la enseñanza tradicional que los judíos, como los gentiles que escuchaban de pronto a los religiosos de la época, sean los escribas y sean los fariseos, citaban. Entonces, cuando ellos hablaban de la ley de Dios, decían: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora, ellos, al citar la enseñanza de la palabra del Señor, no citaban lo que verdaderamente dice en Mateo 22:39. Mateo 22:39 dice: y el segundo es semejante, hablando de los mandamientos del Señor, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué decían los fariseos y los escribas? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora veamos algunos detalles antes de ir a algunas otras expresiones de la Biblia. Amar al prójimo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y también para los religiosos de la época, el prójimo estaba suscrito, estaba limitado solamente a los israelitas, a la descendencia de Abraham. Otro, la expresión prójimo la suscribían solamente a la familia nuclear, la familia establecida, la familia cercana, y otros solamente a los amigos. Entonces, para los judíos, esta palabra o concepto del prójimo era muy limitado. Y obviamente los religiosos de la época, llamémoslos escribas y los fariseos, despreciaban a todos los demás, especialmente los que no manejaban la ley. Y la ley como ellos estaban interpretando. Por lo tanto, ellos obviamente odiaban a los publicanos, los recaudadores de impuestos de la época, como también a los pecadores. A cualquier otra persona ellos lo odiaban. Y dice acá la segunda parte de este verso: lo que ellos querían enseñar a toda costa era que había que aborrecer a los enemigos. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Ahora, ellos tomaban como mandamiento del Señor, como mandamiento de la palabra del Señor y del Señor mismo, algo genérico, algo puntual, algo acotado, que la palabra del Señor decía en Deuteronomio capítulo 23, versículo del 3 al 5, pero a propósito voy a leer Deuteronomio capítulo 23 del 6 al 8, para después leer del 3 al 5 y tener una comprensión un poquito más cabal del texto bíblico. Amén. Bien, voy a leer Deuteronomio capítulo 23, versículos 6 al 8. Dice: no procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Ahora les voy a leer del 3 al 5. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Ahora vuelvo al versículo 6, que dice: no procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Ahora, si bien es cierto, de manera acotada Dios había hecho un juicio en aquel tiempo para un grupo determinado de personas por el pecado que ellos habían cometido, sin embargo vienen los escribas y los fariseos, y tomando una situación particular que Dios ha determinado en este tiempo contra un grupo de personas, ellos simplemente dijeron: tenemos que odiar a todos nuestros enemigos. Tenemos que odiar a todos los enemigos. Entonces empezaron a recitar esto a diestra y a siniestra. Y toda la gente del tiempo del Señor tenía como ya incrustado en su mente y en su corazón la ley de Dios que decía: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora, aquí habla de los amonitas, que eran los descendientes de la hija de Lot por incesto con su padre. Y ahí con la hija mayor vienen los moabitas, desde Moab, y de la menor vienen Amón, que son los amonitas. Eso usted lo ve después en Génesis 19, 38. Entonces, Dios, claro, había establecido un juicio acotado a una situación en particular. Sin embargo, los fariseos lo integraron a toda la gente. Si no es mi prójimo, si no es mi familiar directo, si no es mi amigo con el cual, ¿no es cierto?, hago muchas cosas en la vida, pasa a ser nuestro enemigo. Y ellos insertaron
esto como un mandamiento y aborrecerás a tu enemigo. Ahora, cualquier persona que no le resultaba simpático ya pasaba a ser enemigo. Cualquier persona que no conversa mucho conmigo ya es mi enemigo. Entonces me aparto de él y simplemente ya no tengo ninguna consideración de fraternidad, de hermandad. Simplemente es nuestro enemigo, porque así ya se estaba entendiendo la enseñanza, el mandamiento del Señor. Pero qué bueno que el Señor ahora va a traer el mandamiento correcto. Y el mandamiento correcto, o sea, el Señor les dice: ustedes están escuchando esto, pero ahora le voy a decir cómo es la interpretación, porque ustedes me sacaron de contexto un texto, una situación de la Escritura, e hicieron un pretexto. Eso es descontextualizar el texto bíblico. Tomar un texto y hacer un pretexto, y hacer una enseñanza generalizada. Y ahí vemos cómo fallan las sectas, porque habitualmente están sacando texto de contexto para enseñar lo que la persona quiera escuchar y lo que ellos también quieran enseñar. O sea, esta práctica que la conocemos habitualmente hoy día, amados, estaba generalizada ya mucho antes del tiempo del Señor y en el mismo tiempo del Señor. Entonces viene el Señor y le dice: muchachos, escuchen el mandamiento correcto. ¿Cuál es el mandamiento correcto? Versículo 44. Pero yo digo, versículo 44, pero yo digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Aborrecerás a tu enemigo, dijeron los escribas, los fariseos, pero el Señor les dice, toda la iglesia: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orar por los que os ultrajan y os persiguen. Eso es lo que Dios siempre había dicho, hermanos. Dios nunca había dicho que había que despreciar o aborrecer a los que nos caen mal, hermanos. A los que no están de acuerdo a mi parecer, a los que no andan conmigo. No, sino que el Señor no solo establece el mandamiento del amor, sino especifica con claridad total quiénes deben ser nuestra meta, nuestro objeto de nuestro amor. ¿A quiénes debemos de amar? Ahora, note usted que los que debemos amar no son enemigos teóricos, sino que son enemigos que están practicando la maldad con nosotros. Son los que nos maldicen, son los que nos aborrecen, son los que nos ultrajan, son los que nos persiguen. Calidad de enemigos. Amén. Calidad de enemigos. O sea, son como gigantes. O sea, no hay mayor definición de enemigo que aquella persona que me maldice, que me aborrece, que me ultraja y que me persigue. Y el Señor les dice: mira, te voy a colocar el enfoque a qué persona tú tienes que amar. Entonces, la expresión del amor, hermano, no es algo teórico. Insisto, cuando
Julio Iglesias venía acá a Chile, nos decía, os amo, os quiero, si tuviese un hijo, le pondría Chile. Bueno, los que vivimos ese tiempo nos recordamos cómo este hombre nos decía un amor tan teórico, pero no hacía nada por nosotros, hermano. Bueno, siempre tenemos varios extranjeros que vienen acá, que son famosos y nos hablan de su amor. ¡Uy, quedamos maravillados! Después del Festival de Viña, no sé cuántos quedaron maravillados después de la buena cantidad de dinero que se llevaron. Bueno, hermano, la expresión del amor no es algo teórico, sino algo real. Primera de Juan 3:18 lo confirma. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora alguien dice, no, mire, contra este enemigo voy a quedarme piola. No tengo ninguna venganza con esta persona. Me hizo esta cosa, pero no me voy a vengar. Él ha hablado mal de mí. Bueno, ojalá que si habló mal de ti haya sido una mentira. Pero hermano, cuando hablen mal de nosotros, que nunca hablemos nosotros mal de ellos. Amén. Porque maldecir significa decir mal en contra de nosotros. Esa es la primera expresión de maldecir. Pablo escribe a los romanos en 12, 17 y 20, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, aguas de fuego amontonará sobre sus cabezas. Entonces, hermanos, aquellos que nos maldicen, nosotros no debemos pagarle mal por mal, dice la Escritura, sino todo lo contrario, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. El enemigo, pues haciendo esto, se va a sonrojar, es como que le hervirá la cabeza. Ahí, cuando vea la actitud que estamos teniendo delante de esa persona que, como dice aquí, la Escritura nos ha maldecido. Que el Señor nos ayude grandemente a cada uno de nosotros. Ahora, los que son ultrajados, porque el Señor dice hay que amar a todas las personas. Dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, a los que nos insultan. Y la muestra del amor es justamente lo que dice el Señor en la cruz y ora al Padre, donde dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaban haciendo esto? Estaban aborreciendo al Señor. Lo otro que estaban aborreciendo al mártir Esteban de una manera tan cruenta que luego no se quedaron con solamente aborrecerlo, sino también tirarle piedras. Escucharon lo mismo que el Señor oró al Padre. Y Esteban ora, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Es decir, aquellos que nos ultrajan deberían recibir de nosotros oración. No está muy convencido, aunque le estoy contando la palabra del Señor, hermano. Veamos fundamentalmente, hermano,
la razón que hay en este mandamiento, correcto. Versículos 45 al 47, pero la base de la razón de este mandamiento es el 45. Dice el texto bíblico: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Este verso es extraordinario, es maravilloso, es fundamental para que nosotros comprendamos la identidad de Dios y como consecuencia nuestra identidad. Insisto, ¿cuántos fuimos creados a imagen y semejanza del Señor? Todos. Y aún más ahora que estamos en el Señor, que estamos viviendo la vida del Señor. Entonces, dice acá este maravilloso texto: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos hijos del Señor hay aquí? Amén, hermano. ¿Cómo y por qué somos hijos del Señor? Porque dice la Escritura en Juan 1:12 que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, en su crucifixión, en su sepultura, en su resurrección, ahora somos hijos del Señor y como consecuencia debemos reproducir el carácter de nuestro Padre. Cuando conversamos y vemos nuestros padres, nuestros abuelos y los que tuvieron la bendición de ver otra generación, van notando cómo se va reproduciendo el carácter de la familia. Es impresionante porque de pronto hasta la caminata, hermanos, se reproduce de los papás, de los abuelos, de los bisabuelos, y uno dice, pero ¿cómo ni conoció a su abuelo o a su bisabuelo y simplemente está haciendo lo mismo? Porque hay una reproducción del carácter. Y el Señor dice, acá en este precioso verso, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, ustedes tienen que reproducir lo que reproduce Dios. ¿Y qué reproduce Dios, hermano? ¿Qué reproduce Dios? Reproduce amor. Ese es el tema, hermano, que tenemos en esta mañana. Dios reproduce amor. Y la evidencia del nuevo nacimiento, de haber conocido al Señor, es justamente que nuestro obrar, que nuestra actuación es semejante al obrar de Dios. Nosotros amamos a los demás porque Dios nos amó primero a nosotros, hermano. Y luego que estamos en la fe, el amor del Señor se va perfeccionando en nuestra vida. Y de pronto dicen, no, yo prefiero estar solito porque solito no tengo ningún problema. Y de pronto empezamos a darnos cuenta que nos necesitamos unos con otros, hermano. Nos necesitamos. La Biblia enseña en 1 Juan 3:14 que si nos amamos a nuestros hermanos, uno debería preguntarse si hemos nacido de nuevo. Entonces usted lo puede anotar y va a ver que esto es lo que dice la palabra del Señor, 1 Juan 3:14. Porque el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo, siendo de nuestro núcleo cercano o siendo nuestros enemigos, verdaderamente va a mostrar si hemos verdaderamente, insisto, conocido al Señor. Ahora, el amor de Dios se manifiesta en lo que Cristo
pone por delante la gente. Vamos de nuevo, porque este verso tiene bastante material. Dice, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Este verso, hermano, lo aprendimos de memoria. No quiero decirle los años para que no me calcule la edad, pero muy conocido, muy conocido. Toda la iglesia, para que sea hijo de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cuántos saben que Dios tiene todo poder? ¿Y cuántos saben que Dios podría haber dicho, solamente el campo del justo será regado por la lluvia, para que fructifique, para que se multiplique, para que haya cosecha, y el campo del perverso no tendrá lluvia hasta que se muera de hambre? ¿Cuántos saben que Dios tenía poder para hacer eso? Pero Dios, hermano, es amor. Y de pronto uno mira a la gente no creyente y los ve llenos de la gracia del Señor derramada sobre sus vidas. Hay personas inteligentes, sabias, intelectuales, otros que han llegado a la presidencia de la República. Uno se imagina, hoy, yo cuando voy a llegar a ser presidente. Hay algunos que han tenido la bendición de Dios, porque cuántos saben que la Biblia dice que el Señor, ¿no es cierto?, coloca a los gobernantes. Y han recibido tanta gracia del Señor, pero esa gracia que han recibido y no son creyentes, es que el Señor le está diciendo, ¡hey, muchacho, aquí estoy yo! Y desafortunadamente esa gente no reacciona. El Señor es tan grande su amor que Él moja, que Él hace regar la lluvia y nos segmenta a los buenos, a este mi pueblo, hasta mi iglesia, voy a bendecirlo, sino también bendice a los malos. Así es nuestro Dios. Ahora hay una extraña teología en este tiempo que dice que Dios aborrece al pecador. Esa es una extraña teología. Y la gente la empieza a repetir como lorito. Ahora que hemos visto gran cantidad de loritos en diferentes partes. Y claro, nuevamente se sacan textos fuera de contexto que están especialmente en el libro de los Salmos, donde Dios dice que Él aborrece, pero al que aborrece Dios es al que practica sistemáticamente el pecado. Pero ¿cuántos saben, hermano, que todos nacimos con el pecado original? A los tales, amados hermanos, en el Señor, Dios no desecha, porque si nos hubiese desechado desde siempre, nosotros no estaríamos aquí delante de la presencia del Señor. Quiere decir que Dios nos amó cuando nosotros éramos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y por qué la gente dice que Dios aborrece al pecador? ¿Por qué la gente, hermano, predicadores que están en la web o en el internet, de pronto dicen que Dios aborrece al pecador? Los salmos dicen que Dios aborrece al que persistentemente y de forma sistemática peca, pero hay gente
que vino a este mundo y todos vinimos con la imputación del pecado. Y claro, pecábamos. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Empezó desde siempre a mostrarnos de su amor y de su misericordia, como lo hace con los presidentes, como hace con los campos agrícolas, de los inconversos, de los no creyentes. Entonces, ahí las personas dicen, no, Dios lo aborrece al pecador. Alguien podría decir, ¿y qué significa Juan 3:16? ¿Qué significa entonces el texto emblemático de la Biblia que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea, que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí vienen personas y dicen, no, que sabe, la palabra mundo ahí no era, sino que era, la palabra significa elegido. Pero usted toma una concordancia bíblica y toma todos los versos bíblicos donde dice mundo y la reemplaza por elegido y no anda ni por las tapas de ser elegido. Sino, amados hermanos, Dios ama al pecador, lo ha amado de tal manera que dice la Escritura que Él dio a su Hijo por nosotros los pecadores. ¿No amó, no, el Señor, hermano? Claro que nos amó, porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Dios bendice al no creyente. Lo requete bendice. De hecho, de pronto, la misma Biblia dice que ellos son más sagaces que los hijos de la luz, hermano. Y de pronto lo vemos a ellos tremendamente bendecidos. Ya conocemos intelectuales, poetas, sabios, personas que han ingeniado cosas a favor de la humanidad por la gracia del Señor y no son creyentes. Algunos sí. Y ahí nosotros nos llenamos de gratitud. Mira, este hombre tan famoso conocía al Señor. Pero la mayoría, hermanos, son personas no creyentes y recibieron del amor y de la bendición del Señor. Ahora, mire lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo está orando ahí en Efesios capítulo 2, 14, 19. Y lo que dice en general es que permite que los creyentes, Señor, ábrele la mente, ábrele los sentidos para que los creyentes entiendan las dimensiones del amor de Dios. Y ahí habla la longitud, la anchura, la profundidad y la altura. Efesios, voy a leerlo mejor para que ustedes y yo también nos convenzamos de lo que dice la palabra del Señor. Porque es un texto extraordinario. Bueno, toda la palabra del Señor, 2:14 al 19. 2:14 al 19. No, ayúdeme a alguien que donde habla de la longitud, de la anchura, la profundidad, de la altura. Se metió un virus aquí, ¿eh? Y lo que noté no anda, no corresponde. Alguien, por favor, ubique la longitud, la anchura, la profundidad, la altura. Muchas gracias. Qué bueno que los hermanos están atentos. 3:18. Aquí está orando Pablo. Y dice en el 14, por esta causa doblo mi rodilla. Ahí está la oración. 17, para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos
cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y la pregunta que debemos hacernos, ¿cuáles son estas medidas si Dios es infinito? ¿Cómo pueden haber medidas del amor de Dios si la medida del Señor son infinitas? Y la Biblia nos habla de la anchura del amor del Señor. ¿Y dónde nosotros vemos especialmente la anchura del amor del Señor? Cuando Cristo está crucificado, cuando sus brazos están extendidos, amados hermanos, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que mire o crea en el crucificado que está con sus brazos abiertos, tenga vida eterna, pues hermano. Ahí está la anchura del amor de Dios. ¿Quiénes se quedan afuera, hermano? ¿Se queda alguien afuera de la anchura del amor del Señor? Qué bueno que se nos va ordenando un poquito la teología, ¿eh? Porque de pronto nosotros pensamos, no, no se queda nadie fuera. De hecho, el apóstol Pedro dice que el Señor quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y vivan. ¿Cuántos quiere el Señor que procedan al arrepentimiento y vivan? Todos. Ahora veamos la longitud, el largo del amor de Dios, la distancia. Hermanos amados, esto es extraordinario. Lamentaciones 3, 22 al 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Cuánto es la longitud del amor del Señor? ¿Cuánto es, hermano? ¿Cuánto? Ayer el Señor me amó con todo su amor, y hoy día, cuando amanecí muy temprano en la mañana, el Señor me seguía amando. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, amado. Gloria a Dios. Y lo sorprendente, hermano, que de pronto tal vez no haré perfectamente lo que Él dice, pero Él me va a seguir amando. ¿Sabe lo que hizo el padre del pródigo? ¿Qué hizo con el hijo? Lo esperó, hermano, lo siguió amando, lo esperó todo el tiempo. Ese es el amor del Señor. Y si de pronto tropiezo y caigo, Él está listo para tirarme su brazo y levantarme. Es el amor de Dios, hermano. Es el amor del Señor. Pablo dice: comprende, entiende la longitud del Señor. ¿Y qué de la profundidad del amor del Señor? Dice en Efesios capítulo 4, 9, dice: y eso de que subió, hablando que el Señor subió a los cielos, que es sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. Es decir, Él tuvo que descender a lo más bajo, a la hez del mundo, mis amados hermanos, para ser salvable a todo hombre. El Señor descendió a la hez del mundo para ser salvable a todo hombre. Por eso, nadie, hermano, escuche esto, nadie que esté en el trono blanco de Dios
podrá levantar la mano y decirle a Dios: tú no has hecho bastante para mi salvación. Nadie le podrá decir a Dios: tú no hiciste la pega completa para que ahora yo vaya a ser condenado. Porque la Escritura dice que Él descendió a la parte más baja de la tierra para salvar al más vil pecador. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por su amor, hermano? Dios ama tanto al pecador que colocó a su Hijo y lo trató como si fuera un criminal y sea un culpable, para que los culpables que éramos nosotros pudiéramos ser salvos por la gracia del Señor. Hermano, es amor de Dios. Todavía no los convenzo. Todavía no los convenzo, hermano. ¿Qué me dice de la altura del amor del Señor? Efesios capítulo 6, 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Una resurrección espiritual. Éramos huesos secos, éramos huesos, hermanos, que estaban muertos. Pero de pronto dice el profeta que se empezó a escuchar como un ruido así, y cada hueso empezó a tomar compostura, carne, y empezó a tener vida. Así hizo el Señor con nosotros. Estábamos muertos espiritualmente, pero Él nos resucitó por su amor. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo, qué grande, hermano. De tal manera que una iglesia o nosotros como creyentes de manera particular debemos reflejar el amor del Señor. Y dice, ya voy a terminar, 46 y 47, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Hasta la gente más mala que ustedes consideran aman a los que los aman. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Le está diciendo en otras palabras el Señor: oye, el estándar del reino es más elevado que eso. Si eso lo hace toda la gente, no hay ningún problema con mis amigos, somos amigos, lo pasamos bien y todo el tema. No, el estándar del reino del Señor es mucho más elevado. Y la demanda, puede pasar Jorge, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Toda la iglesia: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, este no es un ruego, ¿ah? Aquí el Señor no nos está rogando, porque la palabra sed es un imperativo, es una ordenanza, es un mandamiento. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vuelvo a lo que dije al principio, que la palabra del Señor nos ha enseñado y nosotros sabemos que fuimos hechos a la imagen del Señor. A la imagen del Señor. Ahora debemos andar en el Espíritu para que se reproduzca en nuestras vidas y en nuestros corazones el amor del Señor. Y el amor del Señor, hermano, es o se manifiesta en los enemigos, porque lo demás es totalmente normal. Entre nosotros, en los cercanos, en mi familia, en mi esposa, debería ser una norma ya que no tiene complicación.
pero se deja ver especialmente en los enemigos. Cuando el apóstol Pablo encontró, porque hay gente que es enemiga de la fe, y Pablo encontró personas que eran enemigas de la fe y de él también. No tenían ninguna simpatía por el apóstol Pablo. Y él le dice en 2 Corintios 12:15, le dice: aunque amando más, o sea, a ustedes que no tienen simpatía por mi persona y de pronto ni me saludan o no quieren demostrarme su amor, aunque amando más, yo sea amado menos. Aunque amando más, yo sea amado menos. Entonces, que el Señor nos ayude. La pregunta, hermano: ¿cómo está nuestra vida de amor en relación con nuestro prójimo? O veámoslo con nuestro grupo más cercano: ¿cómo está nuestra vida de amor en relación con los hermanos de la iglesia? Ahí la puse muy fácil, hermano, porque no le estoy diciendo cómo está nuestra vida de amor respecto, no sé, a un grupo por ahí medio raro. No, ¿cómo está nuestra vida de amor respecto a nuestros hermanos? Esa es una pregunta. Otra pregunta: ¿cómo está nuestro nivel de amor hacia nuestra esposa, nuestra compañera? ¿Cuál es el nivel de amor hacia tu esposa o hacia tu esposo o hacia los hijos, etcétera, etcétera, etcétera? Que el Señor bendiga su palabra en medio nuestro grandemente. Dentro de la congregación envidias a alguien, quisieras tener lo que tiene ese otro. Hermano, si hay esos sentimientos antes de que eso se profundice, mejor doblemos nuestra rodilla y oremos por aquel que estamos envidiando. Ayúdanos, Señor. Ayúdenos el Señor, porque el mandamiento, pero yo digo: amad a vuestros enemigos. Ahora yo creo que aquí en la iglesia no tenemos enemigos. Espero en la gracia del Señor que usted y yo no tengan enemigos en la iglesia, sino que, hermanos amados, haya un amor fraternal, sincero y verdadero entre nosotros. De verdad, de verdad. Porque el Señor dice: pero yo digo, amar a vuestro enemigo. Si tenemos esta meta tan alta de amar a nuestros enemigos, va a ser facilito amar a nuestros hermanos. ¿Sí o no? Es que no me gusta como él es. Oye, pero tiene cosas buenas. Y qué bueno que el Señor a todos nos hizo diferentes. Amén. Qué bueno que el Señor nos hizo a todos diferentes, pero tenemos que amarnos. Y dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Que el Señor nos siga bendiciendo. Colóquese en pie, por favor, hermano. Vamos a terminar esta palabra y vamos a decir todos juntos el verso 44. Pero yo digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Añado el último comentario:
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, para que se note que verdaderamente hemos conocido al Señor. Eso es lo que dice esta parte del versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque Él hace llover sobre todo, sobre los buenos y sobre los malos. ¿Y por qué lo hace el Señor? Porque lo único que hace es desparramar de su amor, para que en el tribunal del gran trono blanco, insisto, nadie diga: Señor o Dios, tú no hiciste lo suficiente para salvarme, porque Él lo hizo todo. El Señor lo hizo todo, hermano. Todo. Todos son salvables. Todos están expuestos al amor del Señor. Nadie podrá echarle la culpa a Dios de la salvación. Cierra sus ojitos, por favor. Dios nuestro Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, en esta hora, por esta palabra, Señor, tan extraordinaria, tan elevada que tú nos tenías en esta hora. Señor, ayúdanos a vivir la vida cristiana plenamente, conforme a tu voluntad. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a reflejar, identificarnos contigo, Señor. Haznos vivir como tú, Señor, ya que tu misma palabra nos dice que tú nos hiciste a la semejanza suya y a su imagen. Ayúdanos, Señor, que nosotros podamos reflejar la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando los fariseos, los escribas, quedaban admirados y decían: este se junta con los pecadores. ¿Qué es lo que estaba haciendo, Señor? Estaba llevando la palabra de salvación. Bendito eres Dios. Tal vez no comulgamos con el pecado, pero así como tú les tienes amor a ellos, Señor, también a nosotros, para que queramos llevarlo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados. Aquí es facilito dentro de la iglesia amar a todos los hermanos, pero ¿y de los enemigos? Ayúdanos, Padre. Y si hubiera por casualidad un problema entre nosotros, Señor, que entendamos que la única manera de reflejar la salvación es amando a nuestros hermanos. Que lo podamos entender y que lo hayamos entendido en esta mañana, que una de las pruebas más fehacientes de que te hemos conocido es que amamos a todos nuestros hermanos. Gracias, nuestro Padre Celestial, por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones, grábala profundamente en nuestras vidas, y aún a costa de lo diferente que somos unos de otros. Pero sin embargo, si miramos la obra preciosa que tú has hecho en nuestras vidas, de seguro lo único que vamos a querer es amarnos unos con otros. Ayúdanos, ayúdame, Señor, a mí, y ayúdanos a todos nosotros. Señor, bendice tu palabra en nuestro medio. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios.